Efesios capítulo 1, versículos 15 en adelante. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Señor, queremos presentar nuestra vida, Señor, delante de ti, nuestros corazones, rogándote, Señor, que alumbres los ojos de nuestro corazón, Señor, que nos permitas entender cuáles son las riquezas tuyas, Señor, cuál es el propósito de tu llamado, Señor, cuál es tu propósito con nuestra vida. Oramos, Señor, para que tu palabra hable a nuestros corazones, para que tu palabra abunde poderosamente en nosotros, Señor. Que nos ayude, Señor, y que nos reconvenga de todo pecado contra ti, Señor. Que tu palabra produzca fruto abundante para gloria tuya, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo hemos orado, Señor. Amén. Amén, hermanos. Recordemos que allí Pablo está hablando de tres aspectos. Y esos tres aspectos, número 1, es la esperanza del llamado. Número 2, la gloria de nuestra herencia. Y número 3, la grandeza de su poder, ¿cierto? Entonces nosotros comenzamos viendo acerca de lo que el Señor quiere manifestar a través de Pablo en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es una carta sumamente profunda y llena de muchísimas cosas que para nosotros se hace pesado y denso. Es un alimento bastante pesado la carta a Efesios. Es mi consideración personal, es bastante profunda. Y allí vemos un Pablo que de alguna manera era un hombre ya entrado en una madurez bastante grande. De las primeras cartas que Pablo escribió, es la primera y la segunda a los tesalonicenses. Y casi que de las últimas es Efesios y Romanos. Precisamente son las cartas más maduras de Pablo. Cuando uno mira Romanos, pues allí entendemos cuál es la obra de Cristo. Pero cuando miramos Efesios, comprendemos cuál es nuestra posición en Cristo. Y además de eso, lo que el Señor quiere dar a conocer a su iglesia, al mundo, a través de Cristo. Y cuando nosotros vimos precisamente lo relacionado con la riqueza del Señor, con su poder, pues realmente vimos en Asuero lo que está representado. Y Asuero representa la gloria y el poder de los hombres. Toda la magnificencia que Asuero mostró a todos aquellos príncipes de las provincias cercanas está relacionada con la gloria de los hombres, el poder, la economía, una posición frente a los hombres. Pero también podemos apreciar a Salomón, y Salomón nos muestra la riqueza y la sabiduría del Señor dada a conocer a los hombres, que no hay mayor sabiduría y que no había mayor riqueza en aquel entonces que fue manifestada a los hombres, y todo el mundo la conoció, y muchos de otros lugares venían a apreciar realmente quién era Salomón, su gloria y lo que tenía. Pero también entendemos que Abraham se muestra como un padre, y ese padre tiene una enorme herencia, y esa herencia él quiere compartirla con su hijo.
Y allí entonces él encuentra un criado muy fiel llamado Eliezer. Y Eliezer lo que va a hacer es dar a conocer las riquezas a la que será posteriormente la novia de su hijo. Y cómo entonces Eliezer contribuye a la preparación de esa novia para que luego se consume finalmente ese matrimonio y puedan disfrutar de todas las riquezas que le fueron otorgadas a su hijo. Y que ahora la novia, convertida posteriormente en la esposa, también va a entrar en ese disfrute y van a usufructuar y aprovechar todas esas riquezas que Abraham el padre les había legado a ellos. Y eso simboliza al Espíritu Santo entonces así en la preparación de la novia, que la novia tiene que ser preparada, que la novia tiene que ser alistada. ¿Para qué? Para las bodas que se efectuarán, las bodas del Cordero. Un día ese Cordero descenderá y tomará a aquella que está preparada. Y entonces allí encontramos esa parábola maravillosa en Mateo 25, que está hablando de 10 vírgenes, 5 de ellas que son las prudentes y 5 de ellas que son las insensatas. Entonces esas insensatas no tenían aceite o el que tenían era muy poco y aquellas quedaron excluidas del reino. Pero entonces hubo otras 5 que tipifican o simbolizan aquella novia preparada que puede entrar en las glorias de Cristo cuando Él descienda y cuando Él venga y reinarán con Él 1000 años. Las otras no pudieron entrar porque no estaban preparadas. Entonces de esto nos habla también Eliezer cuando va a donde Rebeca y la comienza a preparar y le comienza a poner sus atavíos y sus aretes. Y en cierto sentido ella se viste para prepararse y emprender esa caminata a través del desierto y que aquel cuando la vea luego se emocione y vea el atuendo que ella tiene y lo preparada que estaba para al final consumar esa unión continua. Pero también recordemos a Isaías. Y entonces Isaías en el capítulo 6 lo que va a decir es: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Un trono alto, más alto que todas las cosas, por encima de todos los tronos de los reyes, por encima de todos los hombres, por encima de todo, porque no hay nadie encima de él. Y habían ángeles, y los ángeles cubrían sus rostros y con 2 alas volaban. Isaías 6, ¿lo recuerdan? Pero también allí vemos cómo la gloria de Dios es manifestada a un hombre, a Isaías. Isaías reconoce en ese momento quién era, pero también reconoce su llamado. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, yo iré. Envíame a mí, envíame. Isaías, a través de la gloria del Señor manifestada ante sus ojos, reconoce su llamado. Ahora reconoce que lo están llamando. ¿Quién irá por nosotros? Entonces, Isaías dice: heme aquí, envíame a mí, aunque no era digno. ¿Quién es digno del llamado del Señor? Nadie es digno, ninguno es digno. Si hay uno digno, pues entonces, ¿para qué estamos acá sentados, cierto? No había uno solo digno de la grandeza y de presenciar la gloria del Señor. Recuerde, cuando está el padre de Salomón, de Sansón, en compañía de su esposa, Manoa, está en compañía de su esposa y ven la presencia del Señor preencarnado. Y cómo cuando Manoa reconoce: hemos visto al Señor, ahora moriremos. Ahora moriremos. Es tanta la gloria del Señor que para la antigüedad, que Él se manifestara de esa manera significaba la muerte. Y recuerde lo que dice la Escritura: nadie le ha visto. Si nosotros vemos solamente un ápice de la gloria del Señor, seguramente caemos fulminados,
como una mosquita fulminada, ahí con esas raquetas eléctricas que a veces cogen porque hay algunas por ahí, entonces uno pasa la raquetica y queda automáticamente electrocutada, chamuscada. Así queda esa mosquita. No es que nosotros seamos moscas para el Señor, yo no estoy diciendo eso, estamos haciendo una pequeña alusión a que la gloria del Señor es tan poderosa que Isaías pudo reconocer que estaba en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Qué quiere decir eso? Que reconoció que estaba en medio del pecado, estaba en medio de todas las cosas. O sea que necesitamos la manifestación de la gloria del Señor para nuestra vida. Que el Señor se manifieste en nosotros para que nosotros podamos reconocer quiénes somos, cuál es su llamado, cuál es el deber nuestro frente a lo que el Señor está demandando de nosotros. Recuerde que Él mismo es el que se dio por nosotros. Él mismo es el pago por esa deuda tan enorme. Juan 12, 37 al 41 dice lo siguiente. Gracias. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Sabe una cosa? A pesar de que a veces el Señor tiene tantas manifestaciones a través de sus milagros, a través de su misericordia, a través de su amor, como que queda faltando. O sea, como que ¿qué está esperando? ¿Qué quiere ver? Observe lo que dice esto. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no era digno para que ellos creyeran en Él. Entonces, ¿qué quería ese pueblo? Y observe, ¿para qué? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio, ¿qué vio? Su gloria, y habló acerca de Él. El Señor siempre quiere manifestarse, pero es necesario que el corazón nuestro no esté albergando cosas diferentes ni acariciando las cosas que este mundo ofrece, porque no permite entender, no permite que nosotros podamos ver la gloria del Señor. Recuerde lo que Pablo está diciendo en Efesios, que es nuestro texto base, que Él no cesa de dar gracias por ellos y permanentemente está haciendo memoria por ellos en las oraciones. Continuamente Pablo está orando porque hay una preocupación, y la preocupación es que hay una carencia, hay una falta de entendimiento de lo que es el Señor en sí mismo, de su naturaleza, de su poder, de la esencia de su llamado, de qué fue lo que hizo Él. A lo mejor los efesios no entendían realmente muchas cosas. Recuerde con lo que comenzamos. Pablo escribe una de sus primeras cartas en su recorrido. ¿Cuáles son? Primera y segunda a los tesalonicenses. Pero si usted se detiene y lee estas cartas, ¿de qué está hablando Pablo? De su venida, del anticristo. Eso fue con lo primero que empezó Pablo. Ni siquiera es lo último. Entonces usted puede tener una referencia en su cabeza. La venida es inminente, la venida es importante. Claro, nosotros no negamos que la venida del Señor es importante.
Y un día vendrá, cuando todo el mundo esté hecho un caos. Y ese día está cercano. Pero con eso comenzó hablando Pablo. Y observe bien que en los días anteriores, ya a la partida de Pablo, observe lo que está hablando. Ni siquiera está hablando de su venida. Está hablando de la necesidad de conocer quién es Dios, cuál es la naturaleza de su llamado para nosotros, cuál es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Se da cuenta? Nosotros no podemos suspendernos en un solo aspecto. Hay mucho que el cristiano tiene que conocer. No es solamente su venida, no es solamente que huyamos, no es solamente prepararnos para su venida, es entender quién es el autor de la vida, es entender quién es el autor del llamado. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su propósito para mi vida? ¿Qué es lo que busca Él de mí? O mejor aún, ¿por qué me llamó? ¿A qué me llamó Él? ¿Cuál es la naturaleza de mi llamado? ¿Por qué Él, de alguna manera tan misericordiosa, se reveló a mí? A un hombre, a una mujer, tan pequeños, escogidos de entre lo peorcito de la sociedad. De lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, hay muchas cosas que entender, a pesar de que sabemos que el Señor va a venir. Y vean lo tremendo de todo esto, es que dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Eso fue lo que dijo Isaías. Y si ustedes leen el capítulo 6 de Isaías, van a encontrar todo eso. Pero aquí está condensado. Y lo vamos a ver. Pero quisiera comenzar con la primera parte. Hay una esperanza en el llamado. Recuerde, 3 puntos fundamentales. La esperanza del llamamiento. Número 2, la gloria de nuestra herencia. Y número 3, la riqueza o la grandeza de su poder. Así que como número 1, nosotros tenemos que tener una conciencia despierta a entender que hay una esperanza para nuestro llamado. Isaías entendió cuando la gloria de Dios le fue manifestada a él. He aquí, envíame a mí. He aquí, yo voy a ir. Yo, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? ¿Quién hará nuestro llamado? ¿Quién ejecutará nuestra orden? ¿Quién? ¿Quién? Yo lo voy a hacer, Señor. Yo voy a ir. Pero recuerde lo que ocurre en ese momento. Que hay un ángel que desciende con un carbón encendido y purifica a Isaías en su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. En cierto sentido, el Señor no solamente habría purificado su boca, sino que habría purificado su ser. ¿Quién era Isaías? Un hombre que recibió y aceptó el llamamiento. Mire, a muchas personas se les presenta un Cristo muerto, porque un Cristo muerto no tiene poder. Pero si presentamos un Cristo vivo, un Cristo que resucitó de entre los muertos, que el poder de Dios le levantó de esa tumba, ese Cristo tiene el poder no solamente de cambiar una vida, sino de dar vida. Y que esa vida produzca vida abundante en otros corazones. Pero como hemos dicho muchas veces, nadie va a dar lo que no tiene, nadie va a dar lo que no le interesa recibir, sino que quieren es un Cristo que siga en un burrito montado, pero no ven a aquel que venció la muerte, porque Él la venció. Mire lo que dice Romanos 11:29, dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. Si usted ha sido llamado, usted no puede darle la espalda al Señor. Eso no se puede revocar. La orden y el llamado fueron emitidos. Y junto con ese llamamiento también hay un equipamiento. Por eso Pablo está diciendo que irrevocables son los dones, lo que Él está dando, su regalo a los hombres. Pero también Dios no va a llamar a nadie y mandarlo a ningún lado sin que antes lo haya preparado. El Señor lo prepara.
Recuerde que Pablo estuvo 14 años en silencio, aguardando, esperando. Pero se sujetó a la voluntad del Señor. Se sometió. Fue humilde, no fue orgulloso. Y tenía de qué ser orgulloso. Hebreo de hebreos, todo un erudito, hablaba varios idiomas. Tenía de qué enorgullecerse. Sin embargo, decidió esperar en el Señor. Hay hermanos tan orgullosos. A veces creen que saben mucho y ni siquiera se les puede hacer una pequeña corrección. El Señor nos ayude y nos guarde. Todos nosotros. Pareciera que entre más años pasan, más soberbios se ponen. El Señor nos socorra a ser siempre humildes y a dejarnos corregir por el Señor. Así que si el llamado está hecho, ese llamado seguramente viene con un equipamiento, eso es irrevocable. Usted no va a poder esquivar ese llamado. Y Efesios 4:1 dice que debemos andar como es digno de la vocación con que nos llamó. O sea, que nuestra vida sea presentada digna delante del Señor, que nosotros estemos continuamente andando en esa condición que el Señor quiere que andemos, identificándonos con Él. Como hemos dicho muchas veces, a veces el cristiano quisiera en unas pequeñas revelaciones que puede tener el cristiano por misericordia del Señor, quisiera compartirlas a veces con uno, con otro, pero a veces no puede, porque su andar en el Señor no es digno de que comparta lo que el Señor le ha entregado. Hay unas limitantes, porque entonces el cristiano no está andando dignamente, y en la medida que el cristiano anda en esa dignidad con el Señor, anda en esa purificación continua, podrá dar lo que el Señor le dio abiertamente, porque no tendrá absolutamente nada de qué avergonzarse. A veces no crecemos, y no crecemos es porque no damos, porque el que no da, no recibe. Dé lo que el Señor le ha dado para que pueda recibir. Tiene que darlo, sin miedo, sin temor, pero que no tenga limitantes. Que no sea por un andar torcido, por un andar chueco. ¿Se da cuenta? Entonces, que andemos dignamente con la vocación con la que Él nos llamó. Primero a los Corintios 19 dice que nos llamó a ser santos. ¿Se recuerda lo que es un santo? Es una persona, santo significa apartado, separado. O sea, el Señor lo llamó a usted a estar separado de todo lo que está relacionado con este mundo caído. ¿Por qué? Porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. Amén. Todos viven en Cristo. Uno no tiene por qué andar en muerte, no tiene por qué andar en derrota, no tiene por qué andar en tristezas y aflicciones, sí. Sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido. O sea, yo vencí por ustedes, confíen en mí, depositen su confianza en mí. Claro. Habrá tropiezos, habrá tristezas, habrá aflicciones, habrá problemas, claro. Pero confíe. Recuerde lo que acabamos de leer. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Sabe por qué? Porque no confiaban. Una persona que no confía, ¿cómo va a creer? Los mayores pecados que en medio de la cristiandad se pueden gestar o pueden ser articulados es la incredulidad. La incredulidad hace que la gente no se salve. La incredulidad hace que la gente no confíe. La incredulidad hace que el Señor no pueda obrar y no pueda actuar en medio de su pueblo. La incredulidad no deja que el corazón fructifique, que la vida sea perdurable en el Señor. O sea que si no somos creyentes de corazón en el Señor, muchas cosas no se podrán hacer. Él no las podrá hacer. Entonces, de la naturaleza de su llamado parte
que nosotros seamos apartados, santos, significa apartado. No se mezcle, no nos mezclemos con las cosas de este mundo. Gálatas 5:3 dice, nos llamó a ser libres. Libres, andar con la libertad con la que Cristo nos ha llamado, con la libertad que Cristo nos dio por su muerte. Ya no debemos estar esclavos, esclavos de los objetivos, esclavos de este mundo, esclavos de las preocupaciones, esclavos del pecado. ¿Cuántas derrotas ha causado el pecado en el corazón de los creyentes? Porque no viven la libertad con la que Cristo los llamó en cadenas, pero cuando llegaron a Cristo, Cristo la rompió, pero como hay incredulidad, muchos milagros no pueden ser hechos en la vida de esa persona. Muchos. La limitante es nuestro pensamiento. Que el Señor renueve nuestro entendimiento para que podamos entender las cosas. Recuerde, Pablo ora y no cesa de estar orando para que los ojos de su entendimiento sean abiertos, sean iluminados, porque es necesario conocer, es necesario discernir los propósitos de Dios para nuestra vida. Colosenses 3:15 habla también la naturaleza del llamado que Él nos hizo, y es que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. O sea, que permanentemente una persona que esté presa de esa angustia, de ese afán, de esa insatisfacción en frente a la vida, que lo que tiene no le es suficiente, así sea poco, no encuentra paz. A veces la riqueza es la que produce paz, sí, a lo mejor, pero esa riqueza no va a suplir ese hoyo espiritual que yo tengo en mi vida. El hecho de que una persona sea suplida en muchos aspectos de su vida exteriores no significa que espiritualmente sea sanada. Hay muchos ricos que están enfermos. Enfermos de alma, enfermos de corazón, enfermos de espíritu, y son enfermedades incurables. Y les han presentado un evangelio y lo han despreciado como lo peor de este mundo. No vale para ellos ni siquiera la plata que tienen. Es una miseria, no quieren nada. Y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. O sea que el cristiano tiene que tener paz, pero no solamente paz, tiene que tener gozo, aún en medio de los problemas, aún en medio de la tribulación. El cristiano tiene que tener un gozo, una tranquilidad en el Señor. Si el cristiano no tiene paz y no tiene tranquilidad en el Señor, entonces no está conociendo el llamado del Señor. Vive angustiado a toda hora, vive preocupado. No deja que el Señor actúe, no deja que el Señor gobierne en su vida. Que la paz de Dios gobierne. Recuerde cuando la gloria del Señor desciende al tabernáculo, cuando desciende al templo. Y usted puede pensar en esto, que el pueblo estaba suspenso viendo todo lo que estaba ocurriendo. Todo el mundo estaba quieto y nadie estaba pensando en lo de mañana. Estaban observando la gloria del Señor, observando cómo descendía Él. Nada más importaba, ni siquiera los enemigos, que si en ese momento iban a ser atacados, que si faltaba algo, que si alguien estaba enfermo. No, nadie estaba pensando en eso, porque la gloria del Señor estaba curando todo. Se estaba manifestando un pueblo ávido y necesitado de la manifestación divina en medio de un pueblo carente de toda vida espiritual. Primera de Pedro 2:9 dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Observe que el llamado del Señor nada tiene que ver con las tinieblas. O sea que si la persona luego de ser llamada continúa andando en oscuridad, es porque no ha entendido que el Señor lo llamó a que se separe. Y en ese mismo versículo, en Primera de Pedro 2:9 dice: ¿para qué nos llamó entonces de las tinieblas a la luz? Hay un objetivo y hay un propósito en ese llamado, para anunciar las virtudes del que nos llamó. O sea que tenemos un deber.
Su deber no es estar en quietud espiritual. Su deber no es estar en quietud continua. Su deber es que anuncie. ¿Qué va a anunciar? Las virtudes de aquel que lo llamó. En otras palabras, una versión dice, pregonar las excelencias, mostrar la bondad de Dios. O sea que usted está llamado a mostrar lo que Cristo ha hecho en su vida y a mostrar la grandeza de su benignidad para con usted y para con los suyos. ¿Y cómo la va a mostrar? ¿Con palabras o en su andar? Amén. En su andar. Por eso es necesario andar dignamente delante de todos los hombres, para que ellos a través de sus obras glorifiquen a Dios. A través de lo que usted haga, a través de su conducta, glorifique al Señor. Pero también la naturaleza de este llamado va más allá de lo que nosotros quisiéramos. Y en 1 de Pedro 2:21 dice, porque somos llamados a sufrir y a la oposición. Quiere decir que también vamos a sufrir y seguramente sufriremos mucho porque el Señor necesita moldear en nuestros corazones todo aquello que necesita ser deshecho por Él, para que Él tome lugar. ¿Para qué? Para que yo mengüe, para que yo rebaje, para que yo disminuya, pero que Él crezca. Si eso lo decía Juan el Bautista, y el impacto que tuvo Juan en la sociedad fue tan enorme que al final tuvieron que decapitarlo. ¿Hasta dónde podría usted pagar ese precio para sufrir por el Señor? ¿Estaría usted dispuesto a sufrir y a la oposición que se viene por el Señor? ¿Estaría dispuesto? ¿Ya ha pensado y ha meditado en eso? En que en el momento en el que usted decidió tomar un lugar en el cristianismo, está dispuesto realmente y no vendería por nada el nombre del Señor, si fuese amenazado, o si fuese despreciado, o si el sufrimiento fuera tan grande, ¿estaría dispuesto? Es bueno hacernos esas preguntas a veces. ¿Hasta qué punto el Señor permitiría que nosotros fuéramos filtrados de todo lo que ha recogido nuestro corazón en este mundo? Ahora quisiera que fuéramos al libro de Hebreos, hermanos, y observe un poco esto. Hebreos capítulo 3. Versículo 1. Dice, por tanto, hermanos santos, note, por tanto, hermanos separados de toda la contaminación de este mundo, pero es como si dijera eso. Observe, participantes del llamamiento celestial. ¿Qué cosa, no? Mire lo que está dejando ver el Señor, que nuestro llamamiento no es un llamamiento cualquiera, sino que es un llamado que viene directamente del Rey. Y al Rey hay que obedecerlo. O sea, si el Rey lo llamó a usted, obedézcale, porque este es un llamamiento celestial. Esto no es un llamamiento humano, esto no es un llamamiento que le hace su jefe si lo tiene. No, esto es un llamamiento de lo alto. Alguien llamó y su nombre estaba registrado para toda la eternidad. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿A quién? A Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Él es fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? Amén. El Padre le constituyó. Él es fiel en todo. Pero no solamente eso. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Note dos aspectos, el divino y el humano. El divino representado por Cristo a aquel que le constituyó y el humano representado por Moisés. ¿Sabe para qué? Para que no haya excusa. Que yo no puedo porque yo soy humano. Que yo no puedo porque soy débil. Que yo no puedo porque soy pequeño, soy débil, soy ignorante. No. Dos aspectos, el divino y el humano, para que no tengamos excusa de aceptar el llamado que el Señor está haciendo permanentemente.
pero por la gloria del Señor nosotros hemos podido aceptarlo. Así que el llamado del Señor no es un llamado cualquiera, sino que es un llamado sumo y alto, que es un llamado que nosotros tenemos que pensar en su naturaleza y en todo lo que implica lo que este llamado conlleva. Muchas cosas conlleva. No solamente un cambio, no solamente una regeneración, no solamente anunciar las virtudes, la nobleza, el amor, la mansedumbre, la benignidad, la bondad de aquel que nos llamó. Es anunciar quién es Él en esencia, es anunciar quién es Cristo mismo. Es un llamado que nos invita a separarnos de todo aquello que nos ha estorbado. Es un llamado que nos invita a buscar la gloria de Dios continuamente, a desear, como dice Pedro. ¿Qué dice Pedro? Como niños recién nacidos, la leche espiritual. Note, a desear. Pero a veces uno desprecia, uno tiene pereza. Todos pasamos por eso, todos. Pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que no despreciemos lo que el Señor está dando en medio de su gracia, que está siendo manifestada en este tiempo. Mire, mientras usted y yo estamos acá sentados, se lo garantizo, hay un cristiano que está sufriendo porque está siendo sacrificado. Ahorita mismo, a esta hora, está siendo torturado. Y usted está tranquilo. Gloria al Señor, está escuchando. Pero la pregunta es, ¿y cómo está su corazón? ¿Reposa en el Señor? ¿Tiene la paz del Señor? ¿Cómo estará entonces el que está siendo torturado ahora? A lo mejor tiene más paz que nosotros que estamos acá sentados. Señor nos ayude, nos guarde con todo eso. Cuando nosotros miramos ese texto y lo que el Señor quiere dar a conocer, y es su riqueza en gloria, y esa riqueza en gloria es eterna. Es una riqueza abundante, es una riqueza que no tiene límite, pero que nosotros no podemos entrar a las arcas celestiales a tomar de eso, porque a veces no nos ha sido revelado más allá, y no porque no tengamos la capacidad, sino porque a veces no buscamos lo que el Señor quiere revelar a nuestra vida. A mí me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que el Señor llamó a un hombre que ya lo he citado algunas veces y fue a Rhys Owens. Y Rhys Owens lo primero que quería era, siempre lo recuerdo en mi corazón, a ese hombre. Y realmente es una envidia santa. No es esa envidia, deseo. No, es una envidia santa, es una envidia como si ustedes pudieran leer o escuchar esa biografía, cómo este hombre de alguna manera les revela tanta vida en el Señor y cómo este hombre entiende que cuando se le acaban todas sus riquezas, porque el Señor lo llamó a que diera todo, se diera él mismo, diera sus posesiones, diera todo de sí, así como Cristo dio todo de nosotros, él entendió que él tenía que dar todo de sí. Esto es en el caso de Rhys. Estamos hablando de un caso puntual, de un hombre puntual. En el caso de él. Pero entonces el Señor, ¿cómo hace que él tiene que compartir todo lo que tiene? Y un día se le acaba todo, hasta un reloj muy fino que tenía. Tenía que darlo, tenía que dar todo. Ya no tenía nada, ningún recurso, ni trabajo, no tenía absolutamente nada, dinero no había. Pero entonces el Señor le dice, ahora sí, en otras palabras le dice como esto, ahora sí puedes disfrutar de las arcas celestiales. Todos los recursos humanos se le habían acabado, no tenía nada. Ahora sí vienen los recursos eternos, de los cuales vas a disfrutar. Pues a veces uno está sufriendo porque uno es confiado en los bienes de este mundo y Señor, ¿qué pasa? Abre los cielos que están de bronce, se endurecieron, la tierra no produce, los bolsillos se secaron. Pues el Señor dice, confía, confía.
porque allí es cuando las arcas celestiales pueden ser usufructuadas o pueden ser aprovechadas. Es allí, pero para eso se necesita creer. Entonces ese llamamiento es sumo y es muy santo. Es un llamamiento que nos invita a creer por encima de todas las cosas. Y ahora nosotros debemos apreciar que su riqueza en gloria es inagotable. Y regresando al libro de Efesios, mis hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 4, note lo que dice. Que Dios es extremadamente rico. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque en el mismo versículo 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que allí en una mejor traducción es alumbrando los ojos de nuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Su herencia somos nosotros, pero hay una riqueza en la gloria del Señor depositada en su iglesia. Y Efesios 2:4 dice esto, que Dios es extremadamente rico, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Note esto, Dios es rico y una de sus riquezas tiene una característica, que su misericordia es inagotable y son nuevas cada mañana. Su misericordia no tiene límite. Su misericordia excede todo propósito mental que esté en nuestro corazón. Su misericordia sobrepasa muchas veces por la pecaminosidad del hombre y no le toma en cuenta sus pecados por causa de la paciencia que ha tenido con nosotros. Su misericordia es en exceso riquísima, que pudiéramos nosotros ponernos en la balanza de la justicia y automáticamente resultaríamos descalificados. Pero su misericordia es mayor que todo entendimiento humano. Él es rico, rico en abundancia, más rico que Asuero, más rico que Salomón, más rico que Abraham, más rico que el hombre más rico. Y su misericordia está llena de la riqueza de Dios. Por su misericordia nosotros hoy estamos aquí. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia llovió y salió el sol. Su misericordia es incomparable. Versículo 7 de Efesios, note lo que dice. Capítulo 2. 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué nos hizo sentar en una posición tan elevada? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Note qué precioso ese versículo tan denso y tan lleno de tantas cosas, bondad, misericordia, gracia, riqueza, Cristo. Allí está condensado en su gran mayoría lo que es el plan del Señor. Y Él quería mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. No solamente rico en misericordia, sino que ahora la gracia excede todo conocimiento de todos nosotros. Así que el Señor excede por encima de cualquier hombre entendido y sabio. ¿Quién es Él? Y sus riquezas en gloria, que sus riquezas en gloria comprenden no solamente misericordia, no solamente majestad, no solamente bondad, no solamente amor, sino que comprende quién es Él y cuál fue su llamado. ¿Cuál es su propósito para nosotros? Abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Y todo esto Él lo hizo porque es bueno. Y bueno en gran manera. Él es bueno.
Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios condenador que nos va a descalificar. El que a mí viene yo no le echo fuera. El que está ciego, le es abierto sus ojos para que pueda ver. El que está leproso puede decir, Señor, si quieres límpiame. Y hincado de rodillas va y el Señor le limpia. Si quiero, sé limpio. Esa es su bondad, ese es su amor mostrado todo en el Nuevo Testamento. Y observe lo que dice Romanos 2:4, un texto maravilloso relacionado con las riquezas del Señor. Note lo que dice. Desde el 3 y 4, mis hermanos. Romanos 2, 3 y 4. Preste atención, y esto se relaciona con un juicio justo del Señor a aquellos que desprecian o menosprecian a quién es Él, su gracia, su amor. Observe, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿O piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen? Y allí ya había dicho algunas cosas que no vamos a entrar en ellas en detalle, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Y continúa Pablo allá en los Romanos, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Note, Él es bueno y es rico en su bondad. Paciencia, o sea que no solamente es benigno, sino que además es paciente. Y longanimidad, es longánime, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Se da cuenta que por ser tan bueno, esa benignidad, ¿a qué nos guía? A reconocer quiénes somos, a ver nuestro pecado, a ir a sus pies y decirle, Señor, ya no quiero más, Señor, quítame esta mugre que tengo encima. Quiero ser santo, quiero ser lavado para ti. Quiero ser una perla escogida de gran valor para ti. Por eso es que Él es bueno. Por eso es que Él es rico en todas estas características que hemos dicho, y por eso es que su llamado es sumo, es alto, pero a veces no se entiende. Y esto es tan básico, que es tan profundo, que a veces el corazón nuestro no alcanza a digerir tanta profundidad que tiene el Señor. Aún, como dijo Pedro, porque hay algunas cosas que nuestro hermano Pablo ha hablado que son difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia conveniencia. Si Pedro, que era un hombre tan espiritual, que se levantó allá en Hechos, comenzando el 2 y siguiendo en el 3, y se levanta con esa autoridad, bañado, lleno del Espíritu Santo, y da una predicación acerca del arrepentimiento, y los primeros que llegan a los pies del Señor son 3,000, y luego hace lo mismo y 5,000, y dice que Pablo escribe cosas difíciles de entender, un hombre tan lleno. ¿Qué queda para nosotros? Queda la gran revelación del Señor, ¿cierto? Que ahora nosotros la tenemos, que nosotros tenemos más que lo que tenían los apóstoles, pero también al que mucho le es dado, mucho le es demandado. Quizá hubiera un versículo que dijera, oh, responsabilidades, las responsabilidades que tenemos. Tenemos muchas responsabilidades, hermanos. Son demasiadas, hermanos. Si usted sabe que ahí está el agente de tránsito, gracias a Dios es nuestro amigo, ¿cierto? Y sus gafas como estas, pues lo hacen ver a veces la letra más chiquita y se equivoca, y usted va a pasarse, pues de pronto el guarda tenga misericordia y diga, bueno, valía 600, pero lo voy a hacer en la mitad, 300, pero que se lo hago, ¿cierto? Hay una responsabilidad, tiene que cumplir con su deber, ¿cierto? Observe lo que dice, además de todo esto, de la riqueza que es bondad, paciencia y longanimidad, hablando de todo el tesoro que tiene el Señor para nosotros. Luego Romanos 11:32 aclara lo siguiente, diciendo el apóstol Pablo, y comenzando esa traducción muy preciosa, como con esa sorpresa, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Pablo escribiendo como un poema tan épico, algo tan sublime, y tiene un signo de admiración, pero más sería como un signo de pregunta. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, es algo tan excelso, algo tan eterno, algo tan profundo, algo que no se puede medir con el lenguaje terrenal. No hay palabras para medir todo lo que Pablo está escribiendo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Todo ese juicio cayó sobre el Hijo. Su Hijo fue enjuiciado por nosotros. ¿Y quién puede entender que un hombre amó tanto que quiso entregarse él mismo? Y él se dio como pago para otros que no lo merecían. Sí, es fácil decirlo, pero entenderlo en el espíritu no es tan sencillo. Y además de eso, en el capítulo 2 de Corintios, versículos 8-9, dice que él siendo rico se hizo pobre. ¿Quién va a querer dar su riqueza por algo que ha sido despreciado o querer estar en una condición de una riqueza muy elevada? Porque es una riqueza que no podemos entender, no es una riqueza que tenga que ver con los bienes de este mundo. ¿Y quién teniendo esa riqueza tan enorme quiere hacerse pobre después? ¿Quién quisiera abandonar después eso? ¿Quién quisiera dejar esa riqueza tan grande y esos bienes que ha tenido para luego hacerse pobre? Y luego Filipenses 2 del 5 al 8 nos va a decir que no estimó el ser igual a Dios. No tuvo en cuenta el ser igual a Dios. No quiso retractarse. No, bueno, ¿qué palabra podemos utilizar? No estimó, no calculó el ser igual a Dios. Siendo como Dios, se despojó de sí mismo. Se entregó todo, se despojó de todo lo que tenía. En realidad ahí cabe el texto que siendo rico se hizo muy pobre. Efesios 2, 4 al 8 dice lo siguiente, mis hermanos. En medio de todo lo que estamos hablando y la riqueza que tiene el Señor, observe lo que dice Efesios 2, 4 al 8. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó tiempo pasado, pero no significa que no nos deje de amar, sino que desde antes nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Además, Dios es rico en dar dones y regalos a los hombres. Esa fe es un regalo otorgado por Dios a los hombres. Entonces note cuando usted comienza a leer ese capítulo 1, comienza Pablo a decir en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y allí no está mostrando más que la grandeza y la magnificencia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque al final luego el Señor va a sellarnos con su Espíritu Santo, mostrando a tres en uno, la grandeza de Dios y su naturaleza, revelada a los hombres. Pablo entonces así está revelando lo que está en el corazón de el Padre a su iglesia y mostrando la gloria del Señor manifestada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos selló con su Espíritu. Amén. Y allá hay un texto muy precioso. Está en Habacuc 2:4, creo que es. Toda la tierra será lleno del conocimiento de su gloria.
toda la tierra será llena del conocimiento de su gloria. El Señor será conocido y ya no necesitará nadie enseñar a su hermano, porque Él mismo se manifestará y Él mismo mostrará lo que Él quiere a cada uno de los corazones. Así que esa manifestación de la gloria del Señor, ¿qué es lo que deja ver al hombre? Deja ver su pequeñez y su condición, deja ver el pecado en el que el hombre está envuelto. Y Filipenses 4:19, ya terminando, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Él va a suplir todas aquellas carencias de las que usted necesita o de las que usted cree que carece, todo aquello de lo que usted piensa que definitivamente le está haciendo falta, ya fue suplido. ¿En quién? En Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Por eso Pablo dice que profundidad de las profundidades, de la riqueza, de la ciencia, porque es enorme todo lo que el Señor está queriendo dar a entender, pero toda la carencia que el ser humano tiene ya fue suplida en Cristo. Él suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Note, qué precioso, y eso es lo que estamos hablando, las riquezas en gloria del Señor. Y cómo necesitamos que nuestro corazón sea purificado para que los ojos del corazón sean abiertos y alumbren nuestro entendimiento. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar.